Yo llevaba ya varios años trabajando como sepulturero en el panteón, así que no era alguien fácil de espantar. De noche todo se oye más fuerte, sí, pero aprendes a distinguir entre ruidos normales y cosas que no lo son. Esa noche, por ejemplo, supe desde el principio que algo no estaba bien. Me había quedado solo porque al día siguiente había entierro temprano. El velador ya había cerrado y yo estaba terminando de acomodar unas herramientas cuando escuché un sonido seco, como cuando la tierra se revienta por dentro. Venía de una tumba vieja, de esas que ya nadie visita. Al principio pensé que era un animal, una rata o algo así. Pero el sonido volvió, más fuerte. Me acerqué con cuidado y fue ahí cuando lo vi. La tierra de la tumba empezó a moverse, no fue un derrumbe ni un desliz normal. El montículo subía y bajaba despacio, como si algo empujara desde abajo. La tierra se abría en pequeñas grietas y volvía a cerrarse, como si respirara. Me quedé viendo, con la pala en la mano, sin poder reaccionar. De pronto, el movimiento se hizo más brusco. La tierra salió disparada hacia los lados, como cuando alguien intenta sacar las manos con desesperación. Juro que vi cómo se marcaba una forma debajo, como un hombro o una espalda empujando. Sentí que se me helaba todo el cuerpo. No escuché gritos, no escuché voces, solo ese ruido húmedo, pesado, de algo tratando de salir. Di un paso atrás y la tumba volvió a quedarse quieta, como si nada hubiera pasado. El silencio después fue peor. No me fui corriendo, pero tampoco me quedé. Guardé mis cosas sin dejar de mirar esa tumba y me salí del panteón. Esa noche soñé con tierra cayéndome en la cara y desperté con la sensación de no poder respirar. Al día siguiente regresé con otros compañeros. La tumba estaba removida, la tierra suelta, como recién trabajada. Uno de ellos dijo que seguramente el terreno se había asentado mal. Yo no dije nada. La tierra se mueve por muchas razones, pero no de esa forma. No como si algo, o alguien, todavía quisiera salir. Yo tenía 14 años en ese tiempo. Estudiaba tercero de secundaria en el turno vespertino y salía casi de noche. Venía sola caminando por la calle Morelos, la principal de mi ciudad. Era época de frío y oscurecía más temprano. Recuerdo que un carro negro iba delante de mí, se detenía y luego aparecía detrás de mí. Así ocurrió durante varias cuadras. En 1989 no se vivía el nivel de inseguridad de hoy, así que no le di demasiada importancia. De pronto, sin saber de dónde ni cómo, 3 hombres vestidos con trajes elegantes, todos de negro, estaban junto a mí. En ese momento algo pasó, mi mente se bloqueó por completo. No recuerdo nada más. Cuando reaccioné, me vi tocando una puerta sobre la misma calle Morelos, cerca de mi casa, a aproximadamente una cuadra. No sé qué vio la señora cuando abrió, pero de inmediato cerró la puerta sin decir nada ni ayudarme. Seguí caminando y poco después llegué a mi casa. Para mí habían pasado solo unos minutos, no más de 5. Sin embargo, al llegar, mis padres estaban desesperados buscándome. Ya era muy tarde. Después supe que incluso habían ido a la secundaria a preguntar por mí, porque habían pasado horas sin saber nada. O al menos eso creí. Durante todo ese tiempo yo no supe qué ocurrió con aquellos hombres. No recuerdo si me llevaron a algún lugar ni qué pasó exactamente. Mi mente simplemente no me deja acceder a esos recuerdos. Durante años me negué a aceptar que algo grave hubiera sucedido. Siempre creí que solo habían sido unos minutos perdidos. Pero hace aproximadamente un año, o año y medio, en una reunión, una excompañera sacó el tema y dijo: ¿se acuerdan cuando el director pasó a preguntar por una chica que no encontraban ese día? Me sorprendí mucho y le dije: fui yo. Ella empezó a contarme que en esa ocasión el director había pasado por varios salones preguntando por una alumna que había desaparecido. Dijo que se trataba de una niña del otro turno, del grupo G. Cuando escuché eso, sentí un golpe en el pecho. Yo estaba en el grupo G. En ese tiempo ella y yo no nos hablábamos, porque ella estaba en el turno matutino y yo en el vespertino. Ahora, ya de adultas, somos muy amigas, pero ese tema nunca se había mencionado hasta hace poco. Ahí fue cuando todo empezó a cobrar sentido. Entendí que no había sido solo cuestión de minutos. No sé si fueron horas o si pasó más tiempo del que nunca supe. Todo se manejó como un secreto, quizá para protegerme. En mi casa nunca se habló del tema, pero después de eso mis padres empezaron a cuidarme demasiado. Iban por mí a la secundaria todos los días a la salida, y yo no entendía por qué. Hoy, con todo lo que sé, comprendo que algo pasó, algo que mi mente decidió olvidar. Y hasta ahora sigo sin saber cuánto tiempo estuve perdida. Hace un tiempo nos mudamos a otra colonia. Desde el inicio, teníamos una vecina a la que no le agradábamos,
principalmente porque toda mi familia es cristiana. Mientras estábamos construyendo la casa, teníamos un baño improvisado. Un día, al salir de ese baño, se me apareció un perro enorme, de color negro, con unos ojos tan intensos que parecían a punto de lanzar fuego. De pronto, el perro me habló y me dijo que no nos quería ver ahí, que ya nos había advertido. En ese instante comencé a orar y a reprender. El animal gritaba de una forma espantosa, un sonido inolvidable. Lo vi correr y entrar en la casa de la vecina. Al día siguiente, muy temprano, antes de irme a trabajar, me encontré con ella y me preguntó con una sonrisa: ¿te asusté? No le respondí. Hasta el día de hoy sigue intentando que nos vayamos de la casa y enfermarlos, pero no lo ha conseguido. Esto que te voy a contar ocurrió en Altamira, Tamaulipas, aproximadamente en el año 2005. Yo tenía alrededor de 15 años. La colonia donde vivo ahora era, en aquel entonces, prácticamente rural, con muy pocos vecinos. En ese tiempo sí había energía eléctrica en las casas, pero no alumbrado público, así que por las noches las calles quedaban completamente oscuras. Ese día, una vecina invitó a mi mamá a una fiesta de 15 años, muy cerca de nuestra casa, a 1,5 cuadras, prácticamente frente a donde vivíamos. Al llegar a esa zona, había 2 casas en obra negra, muy viejas y abandonadas. Frente a mi casa estaba una de ellas, y la otra quedaba unos metros antes. Ya como a las 9 de la noche, empezaron a servir la comida en la fiesta, y mi mamá me dijo: ve y llévale un plato de comida a tu papá. Como estaba cerca, fui caminando. Al llegar a la esquina para dar vuelta hacia mi casa, todo estaba oscuro. Allí estaba la primera casa abandonada y, al lado, un solar lleno de monte que daba hacia un pozo petrolero también cubierto de maleza. Al dar la vuelta para ir a mi casa, vi salir una figura de la casa abandonada. Era algo humanoide, una mezcla entre perro y humano, caminando en 2 patas, delgado, con orejas largas y puntiagudas, y un hocico largo como el de un perro. Era tan oscuro que, a pesar de la luz de la luna, se distinguía claramente. Me quedé paralizado, sin poder moverme. Esa figura estaba a unos 10 metros de mí. La vi girar la cabeza hacia donde yo estaba. No pude distinguir sus ojos, pero sentí que me miraba. Luego siguió su camino y se perdió entre el monte. En ese instante no sentí miedo, solo pensaba en qué era lo que acababa de ver. Cuando la figura desapareció, un escalofrío me recorrió la nuca y la piel se me erizó. Quise correr, pero no podía. A pesar de estar cerca de mi casa, seguí caminando con dificultad hasta llegar. No podía entrar porque teníamos una cerca alta, así que le grité a mi papá con desesperación. Pensé, si le cuento lo que vi, no me va a creer. Mi papá salió y me preguntó qué pasaba. Yo le respondí que mi mamá me había mandado y entré rápidamente. Mi papá me preguntó si quería volver a la fiesta y, con miedo, le dije que no, que ya me había aburrido. Así que él me acompañó y regresamos a la fiesta, tratando de mantener la calma. Con el tiempo supe que lo que vi era un nahual, y es una experiencia que no quiero volver a vivir. Allá afuera existen cosas que uno no imagina que sean reales, pero yo lo viví.